Hola, bienvenidos al canal de Idea Ecodomus. Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación energética. Se habla mucho últimamente de esta rehabilitación para la vivienda en función sobre todo de las subvenciones que están destinadas a ella. Vamos a ver entonces cuáles son exactamente estas subvenciones y en qué consiste la rehabilitación energética de una vivienda. Vamos allá. Soy Bianca Neve, arquitecta, trabajo y vivo en la comarca de Anoia, en Barcelona. Y voy a hablaros precisamente hoy de esta rehabilitación energética, explicando un poco mejor en qué consiste, ya que tenemos muchas subvenciones al alcance de distinto tipo y se puede caer en confusión, ¿de acuerdo?, con algunas de ellas. Entonces explico un poco mejor también en qué consiste la rehabilitación energética en sí y qué subvenciones hay. No hay peor cosa, creo, pasar frío en invierno y calor en verano en la vivienda. Si esto es lo que pasa, puede ser bien porque la casa no está bien aislada, entonces hay mucha dispersión energética, o bien porque no se hace uso, ¿vale? Por razones económicas no se puede hacer mucho uso de instalación de calefacción o refrigeración. La solución en ambos casos es una, única y valiosa. ¿Cuál sería? Sería hacer una reforma poniendo aislante en el envolvente de la casa. Será seguramente en las fachadas, en el techo y, si no está puesto de anteriormente, en el suelo también. Vale, alguno de vosotros pensará que esto puede reducir la superficie útil de la vivienda, y es cierto, en parte, pero también podemos aplicar, según qué tipo de material, con qué tipo de material está hecha la construcción de la vivienda, lo podemos también aplicar en la parte exterior, entonces ya no perdemos superficie útil de la casa. Hemos de prestar atención también a las ventanas, ¿vale? Si por ahí también tenemos dispersión, las cajas de persianas, si existen, han de ser aisladas bien, y los cristales, en general lo que son las ventanas, cuando cierran deben de tener una rotura de puente térmico. Son un poquito más caras, pero merece la pena porque en realidad todo el conjunto, una vez que está bien aislada la casa, con sus ventanas y con su calefacción o refrigeración, la verdad es que se gasta muy poco, tanto de un lado como del otro, para poder mantener una temperatura de confort dentro del ambiente. De modo que ahora mismo, si estáis pasando frío o calor en vuestra casa, es porque la casa está desperdiendo energía. ¿Esto a qué afecta? Afecta dos cosas básicas. Primera, que estamos contaminando más el ambiente, ¿vale?, con dióxido de carbono y CO2 por poner más calefacción o más refrigeración, ¿vale? Porque tenemos que compensar de alguna manera la falta de temperatura ideal. Y por otro lado, esto afecta al bolsillo, a la economía. Entonces gastamos a lo mejor más del doble solo porque hemos de compensar esta nivelación de temperatura. De modo que es muy importante darse cuenta de este apartado y plantearse realmente la necesidad de hacer una inversión a plazo inmediato, pero que se recupera en un tiempo, para poder tener una calidad de vida confortable en la vivienda, sin gastar mucho. De modo que, si aplicamos esta reforma o mejora a nivel de coibentación del edificio, estamos mejorando la eficiencia energética, viene llamada así, de la casa. Y para esto hay subvenciones que en las cuales podemos apoyarnos a fondo perdido, ¿vale?, porque son fondos
otorgados por la Comunidad Europea. Está en la agenda hasta a partir de 2050 ya no se usarán, prácticamente está calculado que no se podrá hacer uso de la mayoría de los recursos petrolíferos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque se está viendo, están escaseando por un lado, están aumentando los precios por otro, de modo que es muy difícil tener el control, además de una fuente de alimentación que está regulada por unos gobiernos que tienen el poder, ¿vale? Y a razón de esto hay guerras y demás. Y lo estamos viendo, lo hemos visto muy de cerca en nuestra piel hace poco. Entonces, bueno, y aún está. Entonces, se está previendo que a partir de estos años estaremos utilizando energías renovables a tutiplén y tendremos una mejora general de la eficiencia energética de la casa. De modo que tanto la mejora del envolvente del edificio, el aislante, las ventanas, bueno, las puertas exteriores también sí hay, y la instalación de energías renovables como paneles fotovoltaicos, aerotermia, bueno, eólica, geotermia, o sea, toda esta clase de energías renovables hacen parte del mismo paquete de mejora de eficiencia energética. Entonces viene hablada como rehabilitación energética de los edificios. Vamos a ver un caso real. En una vivienda de unos 78 metros cuadrados, si hacemos un aislamiento en fachada más cubierta, tenemos un presupuesto de 8.585,96 euros. Y si vamos a cambiar las ventanas, tenemos un coste más o menos de 1.803 euros con 95. ¿Vale? El total sumaría 10.000 euros, más de 10.000 euros, como veis aquí, 10.000 euros con 389,81. Ahora, pues aquí he apuntado un tipo de subvención que está vigente aquí en Barcelona, que es de la Next Generation, y es una entidad que colabora con la Generalitat, con el Colegio de Arquitectos y con las oficinas de rehabilitación de los edificios para poder subsistir, ayudar a todas las personas, propietarios de las viviendas o de los edificios en generales, pero yo aquí me centraré en el tema de la vivienda, para poderles dar esta posibilidad de ahorrar un dinero muy importante. Entonces, tan solo con la capacidad, digamos, de ahorro y de subvención que otorga esta entidad, podemos tener entre un 50 hasta un 80%, ¿vale? La media es un 75% en subvención, con lo cual vendríamos a ahorrar 7.792,35 euros. La inversión que estamos realizando en realidad son 2.500 euros, ¿vale? Como 2.500,97,45. Claro, es un ejemplo real, ¿de acuerdo? Hecho de una casa real, en base a estos metros cuadrados, en base a las calidades arquitectónicas o constructivas que la persona podía permitirse. Pero más o menos rondamos siempre por estas cifras, ¿de acuerdo? Puede ser la inversión, el coste, puede ser de 10.000, puede ser de 8 o de 13. Esto un poco dependiendo repito, de las cualidades constructivas que vamos a elegir. Y bien, visto este ejemplo real, tenemos 3 razones por lo menos para llegar a pedir estas subvenciones. Primero, porque ahorramos muchísimo dinero en la factura de la luz. Segundo, porque tenemos, como en este caso, programas de la Next Generation, el programa 3 en especial para la vivienda, para rehabilitación en general. Es un tema de rehabilitación genérica, no solamente enfocado a la energética, pero que la energética entra a ser parte de esta, ¿de acuerdo? Y
tenemos la tercera razón, que es muy importante también a tener en cuenta, que es porque la Next Generation otorga también un programa de subvención, programa 4, para pagar prácticamente los honorarios técnicos. Entonces, hasta los honorarios de los arquitectos están subvencionados. Y además viene incluido la posibilidad de realizar el libro del edificio, que es un libro donde se explica el mantenimiento que se ha de realizar del propio edificio, las pautas, etc. Y esto sí no existe de antes, ¿vale? Porque sí que las nuevas construcciones lo tienen que tener de forma obligatoria, pero todo aquel edificio que no lo tiene porque está construido años anteriores, puede tener esta posibilidad de ser redactado un libro de mantenimiento del edificio, que es muy importante también. Todo subvencionado, prácticamente todo subvencionado por el gobierno. Entonces, la Next Generation, repito, es como una entidad de intermediaria, ¿vale? Para donde se presentan los proyectos y demás. Hay una cuarta razón que no he mencionado, pero la voy a mencionar ahora, que es el arquitecto, el técnico que va a realizar este proyecto, se puede encargar de todo el trámite. Entonces la persona no tiene por qué hacer nada, el propietario encarga el proyecto y él se ocupa de realizar digamos, todos los trámites que se precisan. Se precisa un certificado de eficiencia energética, ¿vale? Un ITE también, una inspección técnica de los edificios, y otros, ¿vale? Otros pequeños trámites que todos van a la vez, de forma conjunta, van presentados a esta autoridad. Se hace online la presentación, ¿vale? Salvo algunos casos que se puede hacer también presencialmente, pero la ventaja es esta, que mientras que online lo puede presentar solamente un técnico porque hay que poner una firma electrónica, ¿vale? De la otra manera, si lo presenta el propietario, ha de presentarse personalmente, con todo el papeleo a la oficina. Y esto es un incordio para muchas personas. Entonces, el ahorro, digamos, energético hasta a nivel físico y mental de las personas está ahí también, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es un punto muy importante a tener en cuenta. De acuerdo, como en principio del vídeo comenté que iba a hablar un poco sobre cuáles son las subvenciones o las entidades que otorgan estas subvenciones en general, enfocado aquí en Cataluña, ¿vale? Las demás comunidades autónomas tienen las suyas correspondientes con sus decretos, ¿vale? Hay un BOE que sale oficialmente, luego hay varios decretos que se encargan, por así decir, de comunicar a los ciudadanos que hay estas subvenciones que se pueden otorgar. Repito, son a fondo perdido, con lo cual cuanto antes se presentan los proyectos mejor. Ya entró en vigor hace poco más de mes y medio, entraron en vigor de forma definitiva. De hecho, hace poco también se ha abierto la convocatoria para el área metropolitana de Barcelona y Barcelona capital, con lo cual ahí evidentemente habrá muchísimas más obras que en la provincia, digamos, o pueblos más exteriores. Pero no obstante, tenemos, ahora os menciono, tenemos varias subvenciones que cubren un poco todo el territorio catalán. Entonces tenemos la Next Generation, que se encarga, entre otros edificios, de la vivienda también a nivel integral, con varios programas. Para la vivienda interesa el programa 3 y el programa 4. Luego tenemos la subvención del ICAEN directamente, del ICAEN, que es la entidad que controla, digamos, los recursos energéticos, por así decir, en Cataluña. Y esta viene a enfocarse sobre todo en el tema de subvenciones para rehabilitación con energía renovable, o sea, para poner paneles fotovoltaicos, para poner cualquier otro tipo de instalación física que sirva para no utilizar la luz tradicional, convencional, por así decir. Siempre hay un tope, ¿vale? Que se otorga. Yo he comentado en el Next Generation hasta 75% bueno, en teoría el 80% de subvención según los datos de presupuesto del proyecto, y esto es cierto, ¿vale?
pero hay otras que tienen un tope. El ICAEN tiene un tope, por ejemplo, de 5.000 euros por vivienda, ¿vale? Con lo cual sí queda de sí, pero a lo mejor cubre la mitad de los gastos, mientras que en el otro caso teníamos un 75% en vez que el 50%, ¿de acuerdo? Y eso es interesante. Comentar también que van todas juntas, es decir, podemos pedir una subvención en el proyecto y otra por otro lado. O sea, pueden ir separadas y juntarlas a la vez, ¿vale? No es imprescindible pedir solamente una. Y luego, de la parte esta del ICAEN, sobre las energías renovables, tenemos el programa PRE 5000, también de la Generalitat, pero a través también lo podéis ver si queréis de la página del ICAEN. Este está enfocado sobre todo a los pueblos con reto demográfico, entonces es lo mismo. Prácticamente la regla vale, las reglas del juego son iguales para todos. Hay que cumplir con unas mejoras energéticas mínimas, pero por eso de esto se encarga el arquitecto que va a realizar el proyecto. Hay que cumplir con materiales o básicos, digamos, que cumplan esos requisitos. Y a partir de ahí pues se piden determinados porcentajes de ayuda, ¿vale? Entonces esto de los pueblos con reto demográfico están enfocados justamente a los pueblos que tienen como máximo 5.000 habitantes, ¿vale? Solamente esos, con lo cual está bien porque así no hay demasiada competitividad entre lo que puede ser una capital como Barcelona y un pueblo como donde vivo yo, de la Torre de Claramunt, ¿vale? Entonces, aquí se podrán pedir sobre todo las ayudas por el programa más extendido para los pueblos demográficos, retos demográficos, pero también Next Generation, porque eso abarca un poco toda la provincia, digamos, de Barcelona. Y, vale, y estas son las principales, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos idea, primero hay que hacer un estudio de lo que la vivienda necesita como mejora y a partir de ahí ver por dónde ir a pedir las subvenciones en función del posible, el mayor ahorro que podamos tener para el propietario de la vivienda. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Puedes compartirlo con todas las personas que piensan le puede servir. Darle al like, suscríbete obviamente y cualquier duda que tengáis podéis escribirlo aquí en el chat de YouTube. Y además tenéis también un link sobre la página donde yo explico de mi web, donde explico más exactamente a qué se refieren estas ayudas, si queréis verlo por escrito. Pues nos vemos pronto en este canal y muchas gracias por haber visto el vídeo. Adiós.